tardes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos una vez más a la transmisión de Casa Oración Tijuana Loma Dorada. Quiero pues que tengamos en nuestro corazón realmente ese sentir de agradecimiento, como cantamos, como alabábamos. Hay tantas cosas que agradecerle a nuestro Dios, porque ha sido bueno, ha sido misericordioso, ha sido todo lo que Él ha prometido, se ha visto en nuestra vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que han venido a nuestra vida. Dios ha manifestado siempre su misericordia. Y antes de iniciar, yo quisiera que ustedes me acompañaran a orar por las necesidades, a interceder por las circunstancias que algunos hermanos, muchos hermanos y no hermanos están pasando. Y acompáñenme de favor a ponernos en manos del Señor y a ponerlos también en esa brecha, porque quizá hoy nosotros no estamos pasando tiempos tan difíciles, tantos tiempos tan complicados, pero hay hermanos que sí, hay gente que sí está pasando y quiero que me acompañen a orar por esas circunstancias. Bendito Dios, yo te doy muchas gracias, Padre, y mi alma te bendice por cada una de tus misericordias. Y en esas misericordias, mi Dios, yo te quiero pedir por todas las personas, por todos los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, están pasando por situaciones complicadas. Yo no sé cuál sea su situación, puede ser de enfermedad, puede ser de estrechez, puede ser de ansiedad, puede ser de tantas cosas que aquejan la vida del ser humano, mi Dios. Y yo quiero ponerlas delante de ti, mi Dios, para que tú lleves esa paz, para que tú lleves esa provisión, para que seas tú siempre, mi Dios, exaltado, glorificado en cada área que tú te manifiestas a la vida de tu creación, mi Dios, a la vida de tus hijos, a la vida de tu iglesia. Quiero poner, mi Dios, delante de ti toda ansiedad, mi Dios, quiero poner delante de ti toda carga, quiero poner delante de ti cada una de las situaciones, sabiendo que tú eres el único que puede solucionar las cosas, que tú eres el único que puede, mi Dios, traer paz, traer plenitud, traer sanidad, traer provisión de lo alto, mi Dios. También te pido y aprovecho, mi Dios, a que me des gracia delante de mis hermanos, gracia delante de ti, mi Dios, que la palabra que vaya a darse el día de hoy sea correcta, mi Dios, sea y caiga en esa tierra, que cumpla el propósito por el cual tú la has mandado el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y hermanos, estamos en la serie de frases bíblicas. Y si usted quiere anotar, si usted es aquellos que va llevando nota, el día de hoy vamos a dar una frase bíblica que va muy de acuerdo a la fecha, muy de acuerdo a este tiempo que estamos nosotros viviendo. Y el tema del día de hoy es aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vamos a desarrollar nuestro tema en Efesios 5, del versículo 14 al 18. Efesios 5, 14 al 18. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En los capítulos 4 y 5 de esta carta, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Es una carta diferente a la que le escribe a los Corintios, diferente a lo que le escribe a los Gálatas. A ellos sí les habla de una manera dura, a ellos sí llega y de pronto les recrimina su accionar, les recrimina su alejamiento. Sin embargo, en la carta a los Efesios es una palabra de exhortación. Es una palabra que lleva mucho amor de parte del apóstol Pablo a esa iglesia. Es una carta, es un mensaje que así como el día de hoy, que es nuestro último servicio del año, llega a un buen tiempo en donde nos lleva a tener un tiempo de reflexión. No es una carta, no es un mensaje el día de hoy de juicio, no es un mensaje de condenación, no es un mensaje en donde de pronto pueda sentirse uno agredido por el mensaje. Todo lo contrario, es un mensaje de amor de parte de nuestro Dios, en donde nos anima, en donde nos invita a reflexionar correctamente acerca de cómo nosotros estamos
viviendo. Yo cuando lo estaba desarrollando, yo veía que hay muchas características que Dios nos da por parte de esta carta, en donde nosotros podemos tener certezas, donde nosotros podemos ocupar principios para nuestra vida cristiana práctica. Si algo hay en la escritura es practicidad de la vida cristiana, para que uno no caiga de pronto en doctrinas humanas, en dogmas, sino que haya principios claros. Esta es una de esas cartas en donde hace un contraste el apóstol Pablo muy claro, en donde no hay realmente a dónde irse, donde no hay confusión, en donde no hay formas de interpretar de manera incorrecta lo que el apóstol está diciendo. Empieza el capítulo 4 y todos los capítulos hasta llegar al 5 hablando de una unidad, hablando de un conocimiento, hablando de un andar cristiano, hablando de despojarse del viejo hombre, hablando de desechar la mentira, de hablar la verdad, de quitar la amargura, de vivir siendo benignos, de alejarnos de las tinieblas, de vivir en la luz, etc. Es decir, hay tantas cosas prácticas que son fáciles de entender. Cuando de pronto uno quiere darle la vuelta, siempre encontrará recursos, siempre encontrará pretextos para no vivir esa vida cristiana. Y por eso el apóstol Pablo, Dios obra en su mente, Dios obra en su corazón y lo ilumina, lo inspira para escribir. Y de pronto nos dice a nosotros, mirad bien cómo estamos viviendo. Hay algo que el mundo se ha encargado. Hay algo que ha permeado en las iglesias, en los púlpitos. De pronto yo he escuchado cada cosa acerca de aprovechar bien el tiempo, en donde no le dan el sentido correcto porque se olvidan del capítulo 4, porque se olvidan de todas esas características que yo le acabo de decir y van directamente a aprovechar bien el tiempo. ¿Y sabe cómo lo dicen? Aprovecha bien el tiempo, sé un gran campeón. Aprovecha bien el tiempo, sigue tus sueños. Aprovecha bien el tiempo, ve por ahí esas metas que tú te has trazado. Aprovecha bien el tiempo, sé exitoso. Aprovecha bien el tiempo, vive la vida, porque no hay otra. Eso muchas veces se enseña en el púlpito, en los púlpitos de iglesias pseudocristianas. Ese aprovechar bien el tiempo es ve y vete de vacaciones. Ve y vive la vida loca, es ve y tú pacta con Dios, ve y declara y decreta, ve y ve, pero aprovecha bien el tiempo. Pero el apóstol Pablo está lejos de decir eso. Una buena y correcta interpretación de aprovechar bien el tiempo es lo que hoy vamos nosotros a hablar. Es de lo que nosotros debemos de fundamentar nuestra vida cristiana en esa frase bíblica bien y correctamente aplicada, que sea de bendición en nuestra vida, que nos lleve al sentido exacto que el apóstol Pablo quería que su iglesia en Éfeso sintiera. Un punto de reflexión, un punto en donde éramos antes y donde somos ahora. Un punto que nos debe de llevar justo en esta última semana del año a reflexionar profundamente qué es lo que nosotros hemos hecho con ese regalo que Dios nos ha dado, que se llama tiempo, que se transforma y se traduce en vida. La vida misma del ser humano en este mundo está basado en el cronos, en el tiempo. Nosotros tenemos hoy un cronómetro que va hacia atrás. No sé cuánto nos ha de quedar, hermano. No sé si algunos está a punto de llegar y de pronto decir, y se acabó. No lo sé, Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros, pero mientras nosotros tengamos ese tiempo, hay una manera de vivir. Mientras nosotros, Dios nos siga permitiendo vivir, hay una forma correcta de aprovechar ese tiempo, de aprovechar ese regalo. Y cuando hablamos de aprovechar es porque hay un desperdicio. ¿Cuántos de nosotros, antes de ser cristianos, podemos decir y levantar la mano y podemos afirmar, hemos desperdiciado el tiempo? A pesar de que el mundo te dice, no, porque fuiste a la escuela, no, porque mira, es tu tercer matrimonio, no, porque tienes 4 hijos. La realidad es que el no vivir la vida de la manera que Dios quiere es una vida de desperdicio. Es una vida comparada con aquel necio que no sabe cómo vivir la vida y vive de la manera que quiere. Eso es desperdiciar el tiempo, eso es derrochar el tiempo, eso no es ser un buen administrador de las cosas que Dios nos ha dado. Y hace unos días yo veía una película
Una película de un personaje que moría, pero que no podía o no quería él llegar a su destino final ya como un alma pequeña. Él se aferraba a su vida y él decía, tengo muchas cosas todavía que hacer. Él estaba a punto de cumplir su máximo sueño de la vida y justamente horas antes él muere. Pero su alma se aferra. Dice, yo quiero vivir y busca y hace todo lo necesario por regresar a ese cuerpo. Cuando él se da cuenta, hermanos, en ese trabajo, en ese afán de regresar a su cuerpo, él ve su vida y se da cuenta que no es buena. Se da cuenta que lo único que lo ha mantenido es un sueño y ha dejado de vivir. De pronto él ve su vida y ve la vida de otras personas que quieren vivir y se siente miserable. Y se siente como de pronto dice, soy una persona adulta que solo ha perseguido un sueño y ha dejado de vivir. Si nosotros tuviéramos el poder de cumplir el deseo de las personas y darle un tiempo más de vida, ¿cuántos sabríamos qué hacer? ¿Cuántos tendríamos la certeza de saber qué pedir? ¿Cuánto tiempo pedir y por qué pedirlo? Dios nos lo regala. Dios se lo regala no solo a aquel que le sirve, no solo a aquel que es su hijo, se le regala a todos. El tiempo es por igual a todos. La oportunidad de vivir una vida correcta está para todos. Nosotros somos los que debemos de reflexionar y debemos de alguna manera ponernos en el lugar de ese personaje, de esa película y decir, si hoy fuera mi último día, ¿qué cuentas daría? Si hoy fuera mi último día y estoy a punto de llegar a la presencia del Señor, de la presencia del Creador, ¿llegaría como ese obrero bien aprobado? Realmente podríamos decir, me hizo falta vida para seguir viviendo de la manera que Dios ha querido. O simplemente llegaríamos y decir, pues no sé cómo debí de haber vivido la vida. La realidad es que, como yo le decía, el humanismo, el mundo ha impactado de tal manera la mente de cada uno de nosotros, aún de los cristianos, y no sabemos muchas veces realmente de qué se trata la vida cristiana. Muchas veces nos preguntamos, ¿se trata de ser salvos? ¿Se trata de recibir bendiciones? ¿Se trata de orar? ¿De qué se trata la vida cristiana? Porque hay gente que habla y dice que es difícil, pero mi vida cristiana no es difícil. ¿Será que hay algo que no estoy haciendo? Porque mi vida cristiana es muy cómoda. La realidad es que conectarme a la transmisión de Facebook 10 minutos tarde y dejarlo ahí prendido y andar haciendo otras cosas no me es complicado. La realidad es que llegar los lunes a la oración y hacer solo acto de presencia no es difícil. Realmente, ¿de qué se trata la vida cristiana? Eso es lo que de pronto el apóstol Pablo le dice a sus amados congregantes en Éfeso. Le dice, hermanos, le dice, iglesias, aprovechen bien el tiempo. Le dice, hermanos, hay una manera correcta de vivir el cristianismo. Hay una manera en donde no importa cómo tú digas que eres, hay principios bíblicos de parte de Dios que son inamovibles. Y eso es lo que hoy vamos a ver, hermanos. Y es muy para mí impactante un significado de la palabra aprovechar. Significa también redimir. Entonces nosotros podemos parafrasear redimir bien el tiempo, y redimir significa rescatar algo que nosotros habíamos perdido o comprar algo que ya nos pertenecía. Redimir, entonces, parafraseando el verso, es mirad bien que ustedes puedan rescatar el tiempo perdido. Qué interesante es esa palabra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como cristianos empezamos a ver nuestra vida cristiana desde que Cristo nos llama, desde que conocemos a Cristo, pero nunca nos percatamos que hay algo que redimir, que hay algo que rescatar, que hay algo que eran de nosotros y por nuestra ignorancia, por la dureza de nuestro corazón, por el adversario, por lo que usted quiera, no lo tenemos y hay que ir por ello, hermanos. Tiempo nos va a hacer falta
para nosotros poder redimir el tiempo perdido. Si nosotros hacemos una línea del tiempo y a los 40 años o a los 30 años nos convertimos a Cristo, hay muchas cosas que hicimos mal. Hay muchas cosas que de pronto tenemos que trabajar por ello. Y así se lo digo, tenemos que trabajar por ello. ¿Por qué? Porque si usted, como yo, ha cometido muchos errores antes de Cristo, hermanos, hay gente que he dejado de perdonar, hay gente que he lastimado, hay gente que he agredido, hay cosas que en mi familia yo no hice antes, pero hoy me corresponde a mí redimir ese tiempo, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son verdaderamente malos. Y yo sé que justo en este tiempo, nosotros sí podríamos decir, los tiempos son malos. Hoy la iglesia está pasando por una circunstancia que no se había visto en mucho tiempo en la era moderna. Hoy el cristianismo está siendo sacudido, hoy la vida misma de pronto es increíble, de verdad increíble cómo un resultado impacta tanto la vida de alguien positivo. Wow, yo antes positivo pensé que era bueno. Ahora lo que no quiero ver en un resultado es positivo. Tanto ha cambiado la vida de cada uno de nosotros que vivimos una vida diferente. Y los tiempos, hermanos, son malos. ¿Pero qué cree? Ha sido siempre malos. No, hoy los días no son tan malos como lo fueron hace 2000 años. Hoy los días no son tan malos como lo fueron hace 200 años. Siempre ha habido, hermanos, una enfermedad, siempre ha habido guerras, siempre ha habido maldad, siempre ha habido cosas malas. El apóstol Pablo en aquel tiempo vive sus propias circunstancias, vive sus propias persecuciones, vive sus propias filosofías, viven los falsos maestros. Hermanos, parecido al día de hoy. Hoy en la actualidad los días siguen siendo malos. Y nosotros debemos de saber correctamente vivir estos días. Porque a veces es fácil vivir los días buenos, los días soleados. A veces es fácil cuando uno tiene poder material para ir y comprar, cuando uno tiene salud, cuando uno tiene muchas cosas, a veces es bueno y es fácil vivir la vida cristiana. Pero ¿qué pasa cuando los días son malos? ¿Qué pasa cuando de pronto eso no fluye como debería ser? ¿Sabe qué? Eso no importa. Debemos de saber cómo redimir el tiempo. Debemos de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros con el tiempo, con eso tan valioso que mucha gente poderosa, que mucha gente con riqueza, que mucha gente con poder adquisitivo se le ha acabado. Nosotros lo tenemos gratis. Dios nos lo da gratuitamente. Nos da un día, 10 días, un año, no sé cuánto tiempo, lo que Dios haya decidido por nosotros. Es gratis y no lo podemos comprar. Pero sí debemos saber cómo vivir. Sí debemos de saber que basta ya, que ya fue suficiente el tiempo que nosotros perdimos fuera de Cristo. Si hay algo que a mí en lo personal me impresiona, es la vida de esos cristianos que dice la Escritura. Cómo hay un Pedro antes y un Pedro después, cómo hay un Pablo antes y un Pablo después, cómo hay una María Magdalena antes y después, cómo hay un Nicodemo antes y después, cómo hay un Zaqueo antes y después. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Cuando de pronto nos damos cuenta que hemos desperdiciado nuestra vida, cuando hemos hecho las cosas mal, cuando nos hemos enfocado todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sueños están basados en materialismo, en una paz que nos las da una cuenta bancaria, una paz que nos las da una salud, una paz que nos las da tener una buena casa, una paz que nos las da que todos estén bien. Eso es la vida sin Cristo. Y la gente se esfuerza por ello. Pero ¿qué creen? Es gratuita. Cristo nos los da gratuitamente. Esa paz solo proviene del Señor y no necesitamos realmente andarnos esforzando. Es triste, al menos para mí, ver a cristianos después de haber sido convertidos que bajan su intensidad de vida. Yo veía un video hace unas semanas de una muchacha, y yo se lo digo con esas palabras, extraordinaria. Era una músico, extraordinaria, de verdad. Tocaba como nunca he visto tocar a alguien el instrumento del teclado y del piano, y cantaba. Y de pronto todos los que estaban a su alrededor escuchaban cómo la cantaba, y todos se paraban y se aglomeraban y le aplaudían. Y yo de pronto le digo a mi hijo el mayor,
wow, imagínate si fuera cristiana. Pero ¿qué creen? En ese momento dije, pero el cristiano cambia. El cristiano puede dar literalmente su vida por las cosas del mundo. Pero cuando se toca la parte de dar las cosas para Dios, ahí ya no. Es increíble cómo se esfuerza o nos esforzamos por 6 años de primaria, 3 de preparatoria, 4 y medio de universidad, una maestría, después un doctorado, pero no queremos estudiar un instituto bíblico. Cómo realmente el mundo puede bajarse de un avión, subirse de otro avión, hacer un negocio, volver a hacer otro negocio, pero para las cosas de Dios no. Es increíble que uno hoy tenga posesiones por haber trabajado 10 horas diarias de lunes a domingo, pero cuando nos volvemos al cristianismo no queremos ir 1 hora a la semana a la iglesia. Es triste, realmente es muy triste, y el mensaje del día de hoy es aprovechar bien el tiempo. Si uno fuera de Dios trabajó muy duro para conseguir las cosas materiales, deberíamos de trabajarlo doble. Lo que dice Zaqueo para mí es impresionante. Si a alguien yo he defraudado, yo le daré más. Esa debería ser la condición del corazón del cristiano. Si yo le dije 1000 cosas malas a mi esposa, yo me comprometo a decirle 2000 cosas buenas. Si hay algo que yo agredí a mi esposa en el pasado siendo áspero, tengo el compromiso de redimir el tiempo. Si no pasé tiempo con mis hijos por andar buscando el éxito personal, es tiempo de redimir ese tiempo con mis hijos. Pero ¿qué creen? Vivimos un cristianismo diferente a lo que vivimos como mundanos. Y seguimos aún trabajando como mundanos. Es tristísimo ver cómo hay gente muy capacitada. Realmente yo sé que yo no estoy capacitado para de pronto darle un buen mensaje. Mi humildad no es la correcta. Pero solo tengo un corazón dispuesto a decir la palabra de Dios. Pero hay gente que realmente tiene capacidad. Hay gente que realmente tiene un talento natural que Dios se lo ha dado, pero no está dispuesto, porque es su domingo, porque es su tiempo, porque no le pagan, porque de pronto, ¿qué voy a recibir a cambio? Es triste porque aparte son cristianos. Es triste porque hay gente muy, muy capaz, de verdad, hermanos, que tienen un talento que Dios le ha dado impresionante, pero aún como cristianos lo siguen ocupando para el mundo y no viven de la manera correcta, no aprovechan bien el tiempo y la vida se nos va. Un día puede ser, hermanos, que esos de los que yo estoy hablando y de los que usted sabe que usted puede ser, quizá un día, Dios no lo quiera, pero salga positivo. Y en ese momento se va a dar cuenta que la vida es frágil. En ese tiempo se va a dar cuenta que debimos haber hecho algo con esto, el regalo que se llama la vida. El último domingo del año, hermanos, tiempo de reflexión. Es un muy buen tiempo para hacer un checklist, para ver cuánto hemos invertido para las cosas de Dios, para ver cuánto hemos redimido nuestra relación con Dios, para ver cuánto hemos restaurado relaciones que echamos a perder, para darnos cuenta realmente si hemos vivido de la manera que Dios quiere que vivamos. Es un buen tiempo de reflexión para ver si verdaderamente amamos a Dios como decimos que lo amamos. Porque el amor, hermanos, se ve, no se dice. Dios no solo dijo que nos iba a amar, Dios demostró y de qué manera que nos amaba. Nosotros también podemos tener un conocimiento acerca de Dios y como lo he dicho varias veces, y puede ser que nos convenga ser cristianos. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo aprovechamos ese tiempo? Es triste que Dios hoy nos haya puesto en una circunstancia, nos haya prácticamente encerrado en nuestras casas, nos haya cerrado las fronteras, haya encerrado las plazas, haya encerrado, pero ¿sabe qué está esperando muchos cristianos? Que abran de nuevo. Como gente increíble que para ir a comprar sí podía invertir 2 horas de fila y 2 horas de regreso y 3 horas comprando, pero para las cosas de Dios 1 hora se le hizo mucho. Ay, todos los días. Pues si todos los días pudiéramos ir a comprar, jamás diríamos que no. Jamás diríamos que no. Gente fuera de Cristo puede ir a una cantina todos los días y sentirse mal todos los días. Pero cuando se convierte al cristianismo, ay, otra vez.
Comparta este video, esta transmisión, porque hay gente que necesitamos saber cómo vivir la vida cristiana. Hay gente que necesitamos darnos cuenta que hay un antes y un después y se tiene que ver, se tiene que notar, que tiene que ser una vida práctica, que el tiempo que Dios nos ha dado después de Cristo es mucho más valioso que antes. Debemos de vivir para Cristo de una manera excelente. Para Cristo debemos de darlo todo el tiempo. Cuando nosotros empezamos a contar las horas que le hemos dado a Dios, es que no sabemos cómo vivir el tiempo. Cuando de pronto vemos, ay, el hermano ya lleva 15 minutos, ni siquiera ha iniciado su tema, y yo realmente ya tengo hambre, o tengo cosas que hacer. Hermanos, el tiempo es de Dios y nos los ha dado para que nosotros vivamos correctamente. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero le voy a decir algo. Mateo 24, 4 al 14. Por si está pensando, hermanos, que esto va a cambiar. Por si está pensando que tarde o temprano la frontera con Estados Unidos se va a abrir y tiendas, ahí les voy. Y no importa si voy a tardar 2 horas en la fila, 3 horas en la fila, no me importa. Y de regreso otras 2 horas y va a haber mucha gente, no me importa. Porque es el deseo de mi corazón. Porque es lo que llena mi vida. Porque es lo que me agrada hacer. Pero la congregación, pero las transmisiones, pero es que, pues ¿cuánto tiempo es suficiente? Yo he escuchado cristianos que dicen, ¿cuánto tiempo es suficiente? No nos va a alcanzar la vida, hermanos. Yo le voy a decir algo, no nos alcanzan las 24 horas del día para demostrarle el amor a Dios. No nos alcanza los días. Hay un pastor que un día me enseñó algo, y es muy cierto, donde dice que en el reino de Dios no hay desempleo, hay tanta necesidad, que cuando nosotros nos acerquemos se va a dar cuenta que hay mucha necesidad. El mismo Señor nos dice, en verdad, de cierto yo les digo que la mies es mucho, pero obreros hay pocos. Y los pocos que hay luego se rajan o son flojos. Eso no lo dice el Señor, se lo pongo ahí en una nueva traducción. Fíjese lo que el Señor Jesucristo nos dice para vergüenza de nosotros. La mies es mucha. Hay mucha gente necesitada de Dios. Mucha gente que nosotros hemos herido. Mucha gente que hoy se ha ido y pudimos hablarle de Dios. Hay mucha familia que está alejado de Dios y nosotros podemos hacer algo por ellos. Porque quizá en el pasado le dimos cosas materiales, porque quizá en el pasado lo ayudamos, pero hoy, al darle lo mejor que nosotros tenemos, que es presentarle a Cristo, no lo queremos hacer. Eso no es redimir bien el tiempo, eso no es vivir bien el tiempo. Mateo 24, 4 al 14, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice que esto va a mejorar, hermanos. No dice que esta condición va a cambiar. Si hay algo que el Señor Jesucristo nos apercibe, es que vendrán tiempos difíciles. Habrán guerras, habrán pestes. La maldad del mundo se va a multiplicar de tal forma y de tal manera que aún a los cristianos va a enfriar. Esa es la condición del mundo. Hermanos, no estemos esperando que esto mejore. No estemos esperando que esto cambie. Lo que sí debemos de hacer nosotros es no ser engañados. Es no ser turbados por la situación como si no supiéramos que esto iba a pasar. El Señor Jesucristo hace más de 2000 años
nos avisó que esto iba a venir y se va a cumplir, y de pronto nos dice, pero tranquilo, todavía no es el fin. Yo le puedo decir eso, wow, por si alguno de pronto está diciendo, pero bueno, al menos ya salió la vacuna. No, hermanos, no va a cambiar, la maldad del mundo irá en aumento y la consecuencia de la maldad también vendrá un aumento. Pero no os turbéis. ¿Qué significa eso? No te lamentes. El Señor dice, miren, ustedes no se lamenten por las cosas que vayan a venir, es necesario que acontezcan. Pero sí lo que tenemos que hacer es persevera, tú persevera, les dice. No te lamentes sobre las cosas que vendrán a este mundo, tú persevera. ¿Perseverar en qué, hermanos? Persevera en oración, persevera en la predicación, persevera en congregarnos, persevera en el servicio a Dios, perseveremos en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, perseveremos en nuestra santidad, perseveremos en la consagración a Dios. Perseverar, hermanos, significa soportar, resistir, quedarse, permanecer, sostenerse aún con sufrimiento. Ya esa palabra ya cambia muchos conceptos. Cuando de pronto dices, oye, pero ¿qué no el cristiano debe de gozar? ¿No que el cristiano debe ser feliz? Nos damos cuenta, hermanos, que el cristianismo se trata de vivir la vida de Dios de manera correcta. Se trata de que no importa cuántas veces yo declare y decrete que este virus se va a ir, vendrá otro. Y no nos corresponde a nosotros lamentarnos, nos corresponde perseverar en todas las cosas que Dios nos ha mandado, perseverar, resistir, hermanos, afirmarse aún a pesar de lo que haya a nuestro alrededor. Por eso es importante el tiempo, por eso es tan importante la palabra del apóstol Pablo a esa iglesia, una palabra llena de amor, una palabra llena de optimismo, una palabra que nos debe de llevar a un antes y un después. Reflexionemos cómo vivimos. Y sí, se vale hacer una comparación y usted compare cómo vivía su vida mundana antes y cómo vive el cristianismo ahora. Y se va a dar cuenta, hermanos, que no hay comparación. Se va a dar cuenta que nosotros literalmente desgastábamos nuestra vida por las cosas del mundo. No nos importaba ser la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No importaba gastar para los amigos, para invitarles esto. No importaba el frío, no importaba el calor, no importaba nada. Pero cuando nos volvemos al cristianismo todo importa, hermano. Ya es tarde, ya me quiero ir, qué aburrido es ese hombre que está hablando. Pero cómo nos reíamos de los chistes groseros. Algo que no edificaba en nada nuestra vida. Pero no los estoy regañando. Como yo le decía, es una palabra de exhortación, es una palabra de ánimo, es una palabra de aliento, es una palabra de bendición para nuestra vida. Que alguien de pronto nos diga, a ver, mira, siéntate y toma un tiempo de reflexión. Toma un tiempo de reflexión, empieza a ver tu vida, cómo la estás viviendo. Ojalá que en ese análisis que nosotros podamos hacer el día de hoy, terminando prácticamente el 2020, nosotros podamos decir cómo he aprovechado este 2020, qué he hecho para el reino de Dios, he podido hacer más, lo di todo, lo hice todo, me quedé con algo, no lo sé, solo usted y yo sabremos. Yo le digo algo, siempre podemos hacer más, siempre. Si usted me dice, oye Eduardo, ¿cuántas veces faltaste a la congregación? Pues yo creo que no falté ninguna vez. Oye, ¿y cuántas veces? Yo casi siempre estuve ahí, pero si le digo algo, no es suficiente. He hecho mucho más para un patrón que no es cristiano, mucho más. Trabajar 10 horas, 11 horas, de lunes a sábado. ¿Y cuánto he servido al Señor? Ni siquiera la 10ª parte de eso. Tiempo me va a hacer falta, hermanos, para que yo pudiera ponerme a mano de cómo le serví al príncipe de este mundo a cómo le he servido al príncipe de mi corazón. Nos va a hacer falta tiempo de verdad. Y se trata de tener apurancia. Vamos a ver unos puntos. Vamos a ver el día de hoy 5 principios, 5 puntos, 5 características. Para que nosotros podamos determinar, porque muchas veces lo que nos hace falta es orientación. Muchas veces nos hace falta, pues, que me digas el cómo.
tú dime el cómo, yo lo hago. Dirías, hermano Eduardo, tú nomás dime el cómo, porque ya entendí que me has dicho repetidamente que ya no he ocupado el tiempo, eso ya me quedó claro. Ahora enséñame el cómo. Y Dios nos ha enseñado el cómo. Principio número 1, vamos a basarnos en Efesios 5, 14. Por lo cual dice, Efesios 5, 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Algo que nosotros podemos hacer con este tiempo que Dios nos ha dado es afirmarnos en nuestra salvación. El primer principio es algo como de pronto el cristiano debería decir, pero yo ya soy salvo, ¿no? No lo sé, hermanos. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo dice. Una gran diferencia, un contraste abismal. El versículo 14 llega después de una serie de características exclusivas de un salvo. Exclusivas de un salvo. Es decir, de un nacido de nuevo. Es decir, el apóstol Pablo nos empieza a decir, sed imitadores de Dios, andad en amor, no participando en las obras de las tinieblas, vivir como hijos de luz, etcétera. Despiértate tú que duermes, era todos aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y la luz de Cristo nos alumbra y nos ha levantado. Levántate y despiértate tú que duermes, es porque no podíamos discernir entre las tinieblas y la luz. Pero ahora ya podemos hacer. Una manera de aprovechar bien el tiempo, hermanos, es vivir todos los días, afirmándonos en nuestra salvación. Que no haya duda ni para nosotros ni para los que nos conocen que somos salvos. Y para eso, hermanos, hay obras dignas de salvación. Hay obras que la palabra de Dios dice que practicamos los salvos. Cuando uno no es salvo, esas obras no están en nuestra vida. Y es necesario que nosotros nos afirmemos día con día en esa salvación. ¿Por qué? Porque empezamos a ver, el apóstol Pablo habla de muchas cosas, muchas obras. Fíjese bien, habla temas como fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Porque ninguno de los que practican estas cosas y cosas similares podrán heredar el reino de Dios, de Cristo. Ninguno de los que practican tales cosas, hermanos, tienen herencia en la salvación. Ninguno, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Tengan cuidado en Efesios 5:6, siguiendo el tema de nuestra salvación. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, hay frutas que son buenas, que no tienen vida, que no sirven. Así es, señores, que llegan a ver al cristiano y cuando uno entiende y se alimenta de ellas, dice, oye, ¿qué fruto te dejó? ¿Qué parte de la vida de Dios te dejó? Esta enseñanza, pues, yo no sé, pero yo declaro, yo confieso, pues yo no tengo que hacer nada a malas enseñanzas, filosofías vanas que el hombre se va a ir alimentando, pero no va a dar fruto, porque no vienen y no tienen la vida de Dios con ella. Por eso dice que nadie te engañe con esas palabras vanas. Y hay en el púlpito palabra vana, muchas palabras vanas que hablan acerca de lo, como yo le decía, de éxito, hablaba de prosperidad, que hablaba de pronto de una elección soberana, y yo de pronto digo, pues a mí no me tocaba ser salvo, por lo tanto no tengo nada que hacer. Hay palabras vanas, palabras que no te dejan la vida de Dios, y de esas hay que desecharlas. Nosotros debemos de estar siempre con la buena enseñanza. Una enseñanza que puede ser que confronte nuestra vida. Una enseñanza, una sana doctrina que es sana porque trae sanidad a nuestra vida. Debemos siempre de saber discernir una palabra de la otra. Efesios 5:8, hablando también de afirmarnos en nuestra salvación, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Si nosotros queremos aprovechar bien el tiempo, una gran manera, una buena manera, una manera correcta es andar como hijos de luz, no para ser salvos, sino porque nosotros hemos sido salvos, por eso andamos en esas obras. Principio número 2, hermanos. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Principio número 2. Examinémonos cómo estamos viviendo. El punto número 1 es vivir como hijos de luz, afirmarnos en nuestra salvación, pensando todo el tiempo, si ustedes los que creen, si se pierde o no se pierde, viva como si se perdiera. Esfuércese como en que no la fuéramos a perder nunca, afirmándonos en esta salvación día con día, obrando cada día como hijos de luz. El punto número 2, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso habla de que debemos de tener tiempo de reflexión, de que debemos de tener tiempo de meditación, de que debemos de tener tiempo para ver nuestra vida, cómo estamos conduciendo, cómo de pronto estamos hablando, qué es ese anhelo y el deseo de nuestro corazón. A veces, hermanos, la misma vida cristiana, nos metemos tanto en ella que pareciera que habláramos de terceras personas y no de una persona en primera persona. La vida cristiana es en primera persona siempre. Es fácil siempre juzgar a los demás, es siempre fácil andar señalando los errores de los demás, pero el apóstol Pablo nos dice que miremos nuestra vida. Hoy es un buen tiempo, ya que el Señor nos ha metido en nuestras casas, en nuestros hogares, donde ya no podemos ir a muchos lados. Es un buen tiempo, hermano. Yo le invito, le exhorto. Hay que examinar cómo estamos viviendo. Es un buen buen principio de cómo usar bien el tiempo. Fíjese que hay características. Una de ellas es diligencia. El mirar habla acerca de un análisis profundo, de una exégesis, de un examen minucioso e íntegro acerca de nuestra vida. Si hay alguien que puede saber cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos, somos nosotros mismos. Y hoy le animo, yo le invito a que usted se pueda sentar en su hogar el día de hoy y con toda diligencia, esto es con prontitud, no tarden en hacer eso. Vayamos tomando ese examen de conciencia, vayamos viendo si somos necios o sabios. ¿Cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? Mire, en el contexto donde estamos viviendo, un necio es aquel que de pronto le dices, hey, hay que guardar la sana distancia, oye, ponte el cubrebocas, oye, échate gel, y no vayas para acá, no vayas para allá. Pero ¿sabe qué dice el necio? Ah, a mí no me pasa nada. Ah, yo creo que eso del virus es mentira. No, mire, pues si me toca, me toca. Mire, yo, etcétera. Ese es un necio. El sabio obra en sabiduría. El sabio obedece, el sabio es prudente, el sabio acepta el consejo de Dios y lo pone en práctica. De la misma forma, en la vida cristiana hay muchas cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. El necio no las atiende. El necio de pronto determina que no es necesario congregarse. El necio de pronto dice no es necesario estudiar. El necio de pronto dice no es necesario servir. El necio de pronto dice a veces, pues yo creo que así está bien. Mirad pues, haz un análisis detallado de nuestra vida y veamos si estamos viviendo como necios o como sabios. Porque el mensaje es vivir como sabios. Fíjese bien, hermano. Cuando antes teníamos, cuando antes no teníamos tiempo, porque estábamos tan ocupados en los placeres de la vida, en los negocios, en el trabajo, en las tiendas, en los supermercados, en la frontera, etcétera, Dios nos había estado diciendo que hiciéramos, pero estábamos muy ocupados. Hoy ya no estamos tan ocupados. De verdad que Dios nos ha quitado todas esas distracciones para que nosotros pudiéramos ver realmente qué es lo que queremos hacer. Pero el día de hoy, nosotros sí somos muy cuidadosos, somos diligentes en observar, ¿sabe qué? Cuando de pronto vamos y escuchamos toser a alguien,
Mire cómo es. Sí, ya tosió. Ya de pronto empezamos 1.5. Híjole, ¿dónde está el cubrebocas? No, sí, somos buenos realmente. Cuando de pronto empezamos a darnos cuenta de que alguien llegó y no usa cubrebocas, hey, ponte tu cubrebocas. Hey, tómale la temperatura. Ahí somos diligentes. Hay parte de sabiduría en que nosotros podamos guardar eso. Pero ¿qué creen? Que a veces se nos olvida hacernos esa prueba para nosotros. De pronto somos muy ocupados en poner nuestro dedito a ver cómo está nuestro nivel de oxígeno. No, pues ahí va bien. Pero si tuviéramos algo que midiera nuestra santidad, ¿meteríamos el dedito? Si de pronto tuviéramos el nivel de espiritualidad y alguien lo checara, ¿sabe qué podría hacer? Yo no quiero meter el dedo. Pues ya sé lo que va a arrojar, o sea, ya sé que mi santidad, pero sí nos preocupamos porque el oxígeno esté del 95 para arriba. ¿Por qué no nos preocupamos por nuestra vida espiritual? ¿Por qué no nos preocupamos porque el cubrebocas espiritual no me permita hablar mal de la gente? ¿Por qué no me permita decir mentiras? ¿Por qué no me permita hacer maldades? Hay que ponérselo también, hermanos. Y el termómetro de pronto dice, mi preocupación es la fiebre, pero también nos debe de preocupar el enfriamiento espiritual. Debemos de tener todas esas cosas, así como hoy nos preocupamos por nuestra vida material, también debemos ocuparnos en nuestra vida espiritual. Mirad bien, diligentemente cómo andemos. Hay que medirnos, hermano. ¿Cuál está nuestra temperatura espiritual? No estará ya muy fría. No nos vayamos a morir. Nuestro nivel de santidad, ¿cómo está? Nuestro nivel de consagración, ¿cómo está? Nuestro nivel de servicio a Dios, ¿cómo está? No nos preocupemos solamente de los síntomas del COVID, hermanos. Preocupémonos por aquel que puede destruir nuestra alma. Eso es mucho más importante. Aprovechar bien el tiempo. Principio número 2. Principio número 3. El principio número 2 era examinar nuestra vida. Siempre debemos sentarnos y hacer un análisis. Hay que pasarnos. A ver, tómame una muestra y dime cómo salí. ¿Para qué? Para poder nosotros actuar pronto. Así como de pronto dice, hey, positivo, pues mira, todas estas medicinas empieza a tomártelas desde ahorita. Hoy, después de que nosotros hagamos nuestro análisis, nuestra reflexión, probablemente nos haga falta mucha medicina. Pero estamos en el tiempo correcto. Estamos en el momento antes que nuestro nivel espiritual nos lleve a la muerte. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa es nuestra frase del día de hoy y es nuestro tercer punto. No desperdiciemos el tiempo, hermanos. El tiempo es un regalo, como yo le había dicho, que Dios nos ha dado. Es la vida misma de cada uno de nosotros. Cada minuto que pasa, cada hora, cada día, cada año, ya no vuelve, ya pasó. Fue como agua en nuestras manos y se fue, ya no va a volver. Es importantísimo saber qué hacer con ese regalo. Es muy importante saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Decíamos que el necio no tiene tiempo para Dios. De verdad, una persona necia es la persona que no tiene tiempo para Dios nunca, siempre está ocupado. El sabio, sin embargo, aprovecha bien el tiempo para Dios. El necio desperdicia el tiempo que Dios le da, pero el sabio lo utiliza para bendición. El sabio sabe que nos queda poco tiempo y lo queremos vivir siempre para Cristo. El tiempo, hermanos, si hay algo que debemos de hacer, lo que tengamos que hacer, hermanos, es hoy. Lo que ya dejamos de hacer, ya no va a volver. Ese tiempo mal invertido, ese tiempo mal ocupado, ya no vuelve. Nosotros podemos, con el tiempo que nos queda, ir por él. Pero ya es el tiempo que nos queda. A lo mejor ese tiempo debimos de haberlo ocupado para otras cosas, sin embargo estamos restaurando, sin embargo estamos regresándonos con decir, oye, ya deberías, pues sí, pero lo hice mal. Lo hice mal y ya llevo 3 años todavía, 5 años y soy 10 años de cristiano y lo seguí haciendo mal. Ahora tengo que regresar toda mi vida sin Cristo, más los años de cristiano, pues ya queda menos tiempo. Pero lo que tengamos que hacer, hermanos, hay que hacerlo hoy. No esperemos mañana, porque quizá el mañana no llegue, hermanos. Hay muchas cosas en nuestro pasado, hermanos, que ni siquiera quisiéramos mencionar, de verdad. Yo sé que hay cosas vergonzosas que hicimos, cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, una vida llena de errores, de infortunios,
de vidas alejadas de la vida de Dios. Pero si hoy queremos ser una persona diferente, es hoy el tiempo. Es hoy en donde nosotros debemos tomar la determinación de decir, basta ya, es suficiente el tiempo perdido. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Eso significa, hermanos, que si quieres pasar más tiempo en oración, hazlo ahora. Que si quieres pasar más tiempo de experiencia con Dios, hazlo ahora. Que si quieres vivir más para Dios y menos para el mundo, es ahora. Que si quieres servirle a Dios, hermano, hazlo ahora. Que si quieres comprometerte con Dios, hazlo ahora. Que si quieres bendecir más, hazlo ahora. Que si quieres perdonar más, hazlo ahora, hermanos. Que si quieres lo que quieras hacer para con Dios, hazlo ahora. Aprovecha bien el tiempo, porque quizá mañana no lo tengamos. Porque quizá dentro de un mes tampoco lo tengamos. Es ahora lo que tengamos que hacer, es justo hoy. Es justo en este momento en donde nosotros tenemos que hacerlo, porque es hoy lo que Dios nos ha dado. Aprovechar, ya le decía, es redimir, recuperar el tiempo. Si hay algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en los días que estuvo en la tierra, es a recuperar lo perdido. Él no vino a algazanear, Él no vino a andar buscando logros mundanos, Él no vino a hacer edificios, Él no vino a ser servido, Él vino a recuperar lo que se había perdido y yo era uno de ellos. Gracias le doy realmente al Señor Jesús por ser tan trabajador en la obra. Le doy muchas gracias al Señor Jesús porque todos los días se levantaba temprano y hacía la obra salvífica en mi vida. Él aprovechó bien el tiempo, estuvo aproximadamente 33 años viviendo en este mundo y no hubo un solo día que Él dijera desperdicié este día. No existió eso. Nosotros como cristianos debemos de la misma manera vivir nuestra vida hoy, dándolo todo, el 100% para Cristo hoy, de la manera que Cristo nos enseñó a hacerlo. Punto. Número 3, fue el punto número 3. No desperdiciemos el tiempo, hermanos. Porque cada día que pasa este mundo se va haciendo más malo. La pobreza aumenta, hermanos. La maldad aumenta. Las enfermedades aumentan. Ahora hasta de un murciélago sale una enfermedad. La opresión aumenta. El pecado aumenta. Y esto sucede porque el adversario no desaprovecha el tiempo. ¿Usted sabía que Satanás no duerme? ¿Usted sabía que Satanás no se va de vacaciones? Que Satanás no se sienta a ver la televisión. No, tiene un propósito. Y ese ente, esa entidad, hermanos, aprovecha bien el tiempo. Wow, y cuando yo de pronto digo, los malos planifican, los malos presupuestan, los malos se juntan, los malos trabajan, los malos hacen, el crimen organizado está bien organizado, de pronto una congregación no se puede organizar. Es increíble, de verdad, que nosotros no aprovechemos bien el tiempo y la maldad nos vaya ganando. Gracias a Dios hoy ocupamos las redes sociales también para bendecir a las personas. Pero ¿sabe quién lo ocupaba desde antes? Los malos. ¿Sabe quién inunda la mente de nuestros hijos? Pues las redes sociales. Y uno estaba, hermano, cruzado de brazos. Pero ya no. Gracias a Dios se transmite de lunes a domingo hoy por Facebook una enseñanza. Estamos contrarrestando y aprovechando bien el tiempo. Usted también de aquel lado tiene que hacerlo, debemos de hacerlo. Porque nuestro adversario es implacable, hermano. Cuando tiene oportunidad, destruye. Así es, el enemigo aprovecha bien el tiempo. Nosotros somos sabios, debemos aprovechar mucho mejor el tiempo. Punto número 4, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Punto número 4, seamos entendidos acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Si hay algo que a veces el cristiano carece, es de propósito, es de sentido, es de no saber de qué se trata pues la vida cristiana. Si no sabemos de qué se trata, la vida cristiana es como entrar a un campo de fútbol sin saber qué es el fútbol. No sabemos ni qué vamos a hacer, pero vamos a decir, pues soy futbolista porque estoy aquí en el campo de juego. Pero no, hay que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo dice? 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, no sé hasta ahorita que hayamos nosotros pensado de qué se trata la vida cristiana. Pero si de algo se trata, hermanos, es de una vida santa, de una vida apartada, de una vida consagrada, de un antes y un después. No se trata de mi vida más Dios, se trata de mi vida redimida para Dios. Completamente, mi tiempo es de Dios a partir de ahora, mis fuerzas son de Dios, mis bienes son de Dios, mis hijos son de Dios, mi esposa y esposo son de Dios. Todo lo que yo tengo a partir de hoy son de Dios. Porque hemos llamado a la santificación, apartados para Dios, para servirle, hermanos, para amarle, para proclamarle, para hacer luz en las tinieblas, para anunciar el buen año agradable, para todas esas cosas, hermanos, Dios nos ha apartado. El punto número 4, y es un gran principio, seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Una vida que carece de propósito es una vida que no sabe si va o viene. Es una vida que de pronto, ay, no sé qué es el cristianismo, yo no sé la verdad, ¿por qué leo? ¿Por qué tengo que leer? Y empiezan a preguntar, ¿por qué tengo que orar? Por nuestra santificación, para fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, para tener tiempo con Él, para ir siendo cada día más parecido a nuestro Señor Jesucristo. El punto número 4, hermanos, es algo vital para nuestra vida, conocer el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Punto número 5, ya estamos terminando, hermanos, no se duerman. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Wow, punto número 5, vivamos llenos del Espíritu de Dios. Sí, hermanos, un buen propósito, aprovechar bien el tiempo, es buscar siempre ser llenos del Espíritu de Dios. Y hace el apóstol Pablo una analogía, un contraste muy claro. La realidad ni siquiera deberíamos de enseñarlo. Sin embargo, cuando dice no embriaguéis con vino, significa que todo aquel que ha sido alguna vez o ha sido embriagado, se ha embriagado, sabe que pierde el control de su cuerpo, sabe que pierde la noción del tiempo, de pronto se levantan y no saben ni dónde están, mucho menos lo que hicieron, luego ni sé quién es esta persona que está a mi lado. Yo he conocido mucha gente que tenía problemas con el alcohol y le sucedía de esa manera que yo estoy diciendo, hacía cosas desfiguros y no se acordaba de ellos. Bueno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay gran contraste en perder el control a tener el control. El Espíritu de Dios nos lleva a tener el control de nuestra vida basado en los principios de Dios. No esperemos, hermanos, realmente algo sobrenatural, que de pronto diga, quiero ser lleno del Espíritu y empezar a hablar y empezar. No se trata de eso, hermanos. Se trata que el que se embriaga pierde el control de sus emociones, pierde el control de su sentido, pierde el control. Y aquel que es lleno del Espíritu Santo es aquel que es controlado por la voluntad de Dios. Debemos nosotros todo el tiempo guiarnos por el Espíritu de Dios. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y hay dos formas de hacerlo. Cuando nosotros de 10 cosas hacemos 10 cosas como Dios dice, entonces somos llenos del Espíritu de Dios. Pero cuando de pronto empezamos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, yo le digo algo, sed llenos del Espíritu. No te quedes a medias, no te quedes en la mitad, no a los tobillos, no a la rodilla, no a los hombros, sed llenos completamente. Vivamos siempre bajo la voluntad de Dios y entonces podremos decir que somos llenos del Espíritu de Dios. Pero no podemos decir que somos llenos del Espíritu de Dios y nosotros sigamos viviendo de una manera desobediente. Eso no es posible. Conclusión, hermanos. Iglesia, este año 2020 ha sido un año atípico. Y cada uno de nosotros sabemos qué hicimos y qué dejamos de hacer. Qué tanto pudimos haber hecho y no lo hicimos. Pero lo que sí podemos decidir es aprovechar el tiempo que nos queda de una manera diferente. Afirmándonos en nuestra salvación, examinando día con día nuestra forma de vivir, no desperdiciando el regalo de Dios que es nuestra vida misma,
entendiendo y viviendo la voluntad de Dios para nosotros y viviendo siendo gobernados completamente por el Espíritu Santo de Dios. Quizá haya cosas que ya no podemos remediar, pero aún tenemos mucho por recuperar, principalmente nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros familiares. Hoy es un buen tiempo para perdonar, para buscar restaurar relaciones distanciadas, para comprometernos seriamente con Dios, para buscar más la santidad, para servirle más a Dios. Pero hagámoslo hoy. Mañana no sé si tengamos oportunidad. Bendito Dios, yo te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra de exhortación, mi Dios, por tu palabra de amor, porque tú quieres que seamos sabios, entendidos de cómo vivir la vida, de cómo saber valorar la vida cristiana, de cómo reflexionar acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Mi Dios, tú sabes que en nosotros no está el querer hacerlo, pero oramos, intercedemos para que tú nos fortalezcas, para que esta palabra que un día el apóstol Pablo le dijo a su iglesia y su iglesia la aceptó en el fondo de su corazón y pudo haber un cambio, que también cada uno de nosotros decidamos hoy seguir a Cristo, pero de veras, seguir a Cristo 7/24, vivir para Cristo como nunca lo hemos vivido, servirle a Cristo como nunca le hemos servido, que este 2020 que está terminando sea el punto de inflexión de nuestra vida, que sepamos que la vida es frágil, que el tiempo es corto y que queremos vivir para Cristo, queremos ser como Cristo, queremos que todos los días que nos restan de vivir la vivamos bien. Ayúdanos, mi Dios, ayuda a tu iglesia, bendice a los pastores, bendice, mi Dios, y levanta al caído, mi Dios, libera al cautivo. Padre, trae las buenas nuevas, el año agradable y perfecto a aquellos que no lo han conocido, pero a lo que nos corresponde a nosotros, mi Dios, ayúdanos a vivir sabiamente. Ayúdanos y perdónanos si no lo hemos hecho. Y esperamos, Padre Santo, que este 2021 que está a punto de iniciar sea diferente para cada uno de nosotros, que tu iglesia sea gloriosa, que cada uno de tus hijos seamos comprometidos contigo y solo contigo, mi Dios. Ayúdanos en ese buen propósito, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y hermanos, les doy muchas gracias por haber permanecido en este último domingo del año. Que Dios le bendiga, de verdad, si puede, si tiene tiempo, hagamos ese examen de conciencia. Es bueno, de verdad, vea el mensaje del día de hoy como una palabra de amor, como una palabra directamente de Dios para nuestra vida, para que Él nos acaba de decir, el regalo de la vida es para vivirlo bien. Iglesias, sean grandemente bendecidos, no nos olviden llevar en oración los unos por los otros y esperamos vernos mañana a las 7 de la tarde para interceder por unos por los otros, hermanos. Y pues de mi parte ha sido todo, no hay alabanza, sino que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima, hasta luego. Que nos haya acompañado en esta transmisión. En su voluntad. No olvide, cada día siempre hay un motivo por qué conectarse a Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y Chula Vista. Una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios.